día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Continuamos en esta edición del Catecismo. Estamos comentando dos puntos, 166 y 167, que tienen como título el creemos, en ese equilibrio entre el creo, que es el inicio del el símbolo de los apóstoles, creo en Dios Padre Todopoderoso, y el creemos, que es el inicio del credo niceno o del credo constantinopolitano. Creemos en un solo Dios Padre Todopoderoso. ¿Cómo se complementan el creo y el creemos? Ese es el tema que hoy nos está ocupando. Para ayudarnos a responder a esto, se nos remite al punto 1124, donde dice: la fe de la Iglesia es anterior a la fe del fiel, el cual es invitado a adherirse a ella. Cuando la Iglesia celebra los sacramentos, confiesa la fe recibida de los apóstoles. De ahí el antiguo adagio lex orandi, lex credendi. La ley de la oración es la ley de la fe. Bueno, es decir, que en un sentido, la fe de la Iglesia es anterior a la tuya. El creemos es anterior al creo. Tú puedes decir creo porque la Iglesia ha dicho creemos. Entre otras cosas porque cuando alguien dice creo, está adheriéndose a lo que la fe, a lo que la Iglesia le enseña que tiene que ser creído. ¿Yo en qué creo como católico? Yo creo en lo que la Iglesia me enseña que Cristo ha revelado. Entonces me adhiero a las enseñanzas de la Iglesia que acoge, en cuyo seno Cristo se reveló y dejó en manos de la Iglesia la capacidad de predicar ese mensaje, etcétera, ¿no? Luego, primero, en este sentido, primero es creemos y ahora yo puedo decir creo. Porque claro, quitémonos de la cabeza el hecho de que la palabra creo significa lo que a mí me parece, que es muchas veces el sentido en el que se utiliza la palabra. Yo creo, a mí me parece, no, pero perdón, ese no es el sentido, el significado de la palabra creo, en el sentido de la fe, de la virtud teologal de la fe. Cuando yo creo, ¿en qué creo? ¿En lo que me parezca bien? No, perdón. Yo creo en aquello que la Iglesia me enseña para ser creído porque ha sido revelado por Dios y la Iglesia es la que guarda el depósito de la revelación y es la que ha recibido el encargo y la misión de transmitirlo. Luego, creo no es a mí me parece, no. Creo es, me adhiero personalmente a la fe transmitida por la Iglesia. Como veis, por eso dice, hay un adagio que dice lex orandi, lex credendi. O sea, primero eso que yo he aprendido a rezar comunitariamente, eso es lo que yo me adhiero a la fe. Las oraciones que yo aprendí desde pequeño, etcétera, etcétera, ¿no? En el catecismo que se me transmitió en la tradición de la Iglesia, etcétera. Ahí está, ¿no? Todo ese depósito de la fe. El segundo texto que se nos sugiere para enriquecer esta explicación está en el punto 2040. El punto 2040 dice: así puede desarrollarse entre los cristianos un verdadero espíritu filial con respecto a la Iglesia. Es el desarrollo normal de la gracia bautismal, que nos engendró en el seno de la Iglesia y nos hizo miembros del cuerpo de Cristo. En su solicitud materna, la Iglesia nos concede la misericordia de Dios, que va más allá del simple perdón de nuestros pecados, y actúa especialmente en el sacramento de la reconciliación. Como madre provisora, nos prodiga también en su liturgia, día tras día, el alimento de la palabra y de la Eucaristía del Señor. Bueno, es decir, que existe un auténtico cuidado maternal. Un auténtico cuidado maternal. Creo que esto es algo muy, muy importante. Las madres
tienen una conciencia de una relación muy personal con sus hijos, pero al mismo tiempo siempre hablarán de mis hijos, sin dejar ninguno excluido a la hora de relacionarme con el otro. Una madre no excluye a los demás hijos cuando cuida a uno en concreto, no. Siempre serán mis hijos, serán sus hijos, aunque ahora esté con uno en concreto. No abandona a los otros para estar con este. Eso es importante que nos demos cuenta, ¿no? No dejan de existir los demás por el hecho de que yo ahora me esté centrando en este en concreto, que tiene un problema, que tiene un tal, no. Los otros no dejan de existir. Esa es la capacidad de maternidad, ¿no? Hay otro detalle en sentido inverso. En el idioma vasco, ya perdonaréis que haga este pequeño, esta pequeña apoyatura, así un poco en la cultura personal, que sabéis que un servidor que yo soy vasco, ¿no? Pues en el idioma vasco no se suele decir mi padre o mi madre, sino que siempre se formula en primera persona del plural, nuestro padre o nuestra madre. Aunque estés hablando tú solo, aunque en ese momento tú estás en una conversación que tus hermanos no están contigo, pero es curioso que siempre se ha formulado en primera persona del plural, nuestro padre, nuestra madre. Es decir, no te presentas, no hablas como si la filiación se agotase contigo, no se agota. Bueno, es un detalle que siempre me ha llamado a mí la atención con respecto a la gramática, a la lengua vasca. Bueno, pues eso es un detalle, pero que perfectamente se puede aplicar a una sensibilidad común y no únicamente de un pueblo concreto, por supuesto. La sensibilidad común es que yo, cuando me voy a relacionar con mi padre o con mi madre, no dejo aparcados, no debiera dejar aparcados a mis hermanos. Bueno, lo mismo también en algún otro pasaje de la explicación del Evangelio hemos dicho, cuando alguien se presenta delante de Dios y le llama Padre, Dios te responde diciendo, ¿y dónde está tu hermano? Porque si me llamas Padre, ¿dónde está tu hermano? ¿No? Bueno, o sea que existe un espíritu filial en la profesión de la fe, pues que estamos verdaderamente interconectados entre nosotros por la gracia bautismal que se nos ha introducido en una familia. El don de la fe te introduce en una familia y es hermoso que sea así, a pesar de nuestra tendencia, ¿no? Nuestra tendencia, claro, precisamente la fe tiene que sanar pues una de las heridas principales del pecado. Fijaros que el pecado provocó el episodio de Babel, que en el episodio de Babel lo que se subraya es la fractura, cada uno pues a lo suyo, ¿no? Y Pentecostés es el antibabel. Si el pecado se expresó en fractura, pues lógicamente Pentecostés se está expresando en comunión, en la comunión entre nosotros, en que seamos capaces de pasar del yo al nosotros, del creo al creemos. Y además, fijaros también, ¿no es acaso una de las manifestaciones más frecuentes entre nosotros en tiempos de secularización el que cada uno se haga una fe a su medida? ¿No es acaso eso uno de los escenarios más típicos de la secularización? Yo creo a mi manera, yo con Dios me arreglo a mi manera, tengo una fe pues que yo me la he ido un poco amoldando, o sea, me he hecho una fe a mi medida. Bueno, pues precisamente para sanar la secularización, para sanar, tendremos que pasar del creo al creemos. Porque gracias al creemos, yo puedo decir creo, ahora para que ese creo no sea deformado por la secularización, tienes que pasar del creo al creemos. Bueno, y esto es algo, pues, por ejemplo, también ha ocurrido en la historia de nuestra vida,
que cuando uno es pequeño, bueno, en esa especie de años inocentes de la infancia, pues uno a su padre pues le quiere con locura y además le tiene verdaderamente, pues, iba a decir yo, casi idealizado, ¿no? Tiene la figura idealizada de su padre, su padre es magnífico, su padre no falla en nada, su padre, bueno. Luego pues viene esa especie de gripe de la adolescencia, donde entra en crisis el sentido de la autoridad del padre, uno se revela frente al padre por una disciplina que uno no aguanta, y entonces en ese momento viene la ruptura con la figura del padre. Bueno, pero ojo, tiene que darse una tercera fase en el crecimiento hacia la madurez, después de la típica rebeldía de la adolescencia, tiene que volver a decir, mi padre, mira, yo es verdad que he descubierto defectos en mi padre, es verdad que yo tuve quizás en mi infancia pues una especie de idealización que me parecía que mi padre no tenía ningún defecto y luego he descubierto que mi padre tiene defectos. Bien, pero aunque mi padre tenga defectos, es mi padre y yo no me avergüenzo de él y vuelvo a sentirme orgullosamente agradecido a Dios de la figura de mi padre y de mi familia, ¿no? He pasado ese proceso para finalmente volver a descubrirlo. Algo así pasa aquí con la fe, que hemos nacido en el creemos de una familia, tenemos que dar el paso personal de decir creo y finalmente darnos cuenta que si puedo decir creo es porque al mismo tiempo detrás del creo estamos diciendo creemos. Mi fe personal está siendo sostenida en la fe de la Iglesia. Al final, la madurez es casi sinónimo de la conciencia de comunión. La madurez es casi conciencia de comunión. La inmadurez suele casi siempre coincidir con una especie de narcisismo, el creerse que uno es el ombligo del mundo. Y la madurez es conciencia de comunión. Ese espíritu filial, pues, con respecto a la Iglesia, esa conciencia de ser miembro vivo de ella, ese creemos, con toda la historia que conlleva detrás, con tantos hombres y mujeres de Dios que dieron su vida por el Señor, pues es el signo de la comunión del Espíritu. Es el nuevo Pentecostés, que en el seno de la Iglesia nos ayuda a decir creemos. Nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.